Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Angelando. Alge, qué rico volver a este espacio contigo. Hola Adri, ¿cómo te encuentras? Muy bien, emocionada, cada vez van subiendo más los suscriptores al podcast, entonces eso nos motiva para seguir haciendo contenido y hoy con un contenido y un tema muy especial. Sí, estamos, recuerden, abordando comunicación en la pareja, la importancia de la comunicación en la pareja. Y hoy es muy sugerente el título. Así no fueron las cosas. ¿Cuántos conflictos están alrededor de esa frase? Cuántas personas, parejas llegan a consulta donde empieza primero ella o él a decir alguna cosa e inmediatamente el otro interrumpe: no, doctora, así no fueron las cosas. Y a veces incluso en reuniones informales. ¿Cómo se conocieron? Entonces comienza emocionado. Y después una discusión porque así no fueran las cosas. Claro, y eso, mira que yo también estaba pensando en esa situación, porque la verdad es que eso genera muchas cosas. Y yo decía, bueno, en unos podcasts que los hicimos hace algún tiempo también decíamos cómo la emoción juega un papel muy importante en la mujer y por eso asocia todo desde la emoción y el hombre no. Y entonces esas trampas muchas veces, no solamente de cómo nos conocimos, sino cómo estaba yo vestida y tú cómo estabas y cuál era el sitio, eso muchas veces genera choque. Y pues nos interesa abordarlo desde unos conceptos psicológicos y con unas salidas que siempre estamos planteando. Acá, si bien damos unos conceptos, que es lo que se maneja en psicología, pretendemos hacer pedagogía y ayuda para nuestra audiencia, que finalmente es el objetivo. Sí, eso que dices es muy cierto, porque considero muchas veces que esos contenidos, esos principios básicos, es muy importante tenerlos claros, porque hoy en día nos damos cuenta que muchas personas van diciendo las cosas sin saber desde dónde las están diciendo, no porque estén equivocados, sino que creo que es muy importante saber cuál es ese paradigma desde el cual nosotros decimos lo que decimos. Y por otro lado, porque cuando nosotros hacemos desde la psicología de intervención, aquí no se trata de darle la razón a uno o a otro miembro de la pareja. No estamos metidos en la falsedad o veracidad del asunto, sino en la comunicación y la interacción en la pareja, ¿cierto? Total. Después de este preámbulo, entonces, cuando decimos y así no fueron las cosas, tiene que ver con la manera en la que nosotros los seres humanos puntuamos los hechos. Aterricemos, ¿qué es eso de puntuar algo? En comunicación, cuando decimos puntuar, estamos distinguiendo cómo es una secuencia. Eso es así en términos muy sencillos. Entonces, como la comunicación es una relación donde hay secuencias, flujos de información, entonces la manera en que nosotros vemos y distinguimos la secuencia es a lo que llamamos puntuación. Y cuando decimos que hay esas interacciones, pues nosotros, en la medida que vamos emitiendo un mensaje, ¿cierto? Ese mensaje que yo doy a la vez es un factor que dispara una manera en la que tú vas a dar ese mensaje a su vez me va a reforzar, va a retroalimentar, y esas secuencias es lo que nosotros empezamos a llamar interacción. Y desde donde partimos en la secuencia es donde decimos, ahí es donde podemos pensar que esa puntuación va a variar. Tú lo dices desde algún punto de la secuencia, pero yo necesariamente no partí de ahí. Puede que yo parta de una interacción siguiente. Ese aspecto complejiza la comunicación porque, claro, en la visión clásica, incluido, perspectivas cognitivas conductuales, lo que se nos dice es: yo emito un comportamiento con un mensaje, produce una consecuencia en el ambiente y me refuerza o no lo que el otro hace, y a su vez el comportamiento del otro refuerza el mío. Más o menos entonces era mirar dónde se reforzaba, dónde estaba el asunto.
Acá, desde una perspectiva más compleja, sistémica, mirando sistemas, lo que decimos es un momentico, es que más allá del punto de partida, por eso puntuación, el punto de partida que yo decida que ahí inicia la secuencia, determinará cómo se va a dar la interacción. Hay un ejemplo muy clásico, y lo quiero traer a colación, cuando en psicología se estaba hablando mucho del conductismo y de la psicología experimental, donde, no sé si tú lo recuerdas, el experimentador que tiene a su ratica en el laboratorio, dice, bueno, cada vez, ¿sí?, que la ratica oprima la palanca le voy a dar un reforzador, y lo sacan a manera de mirar esa puntuación, y es como la ratica podría estar diciendo, ya lo tengo a él condicionado, de manera que cada vez que yo oprimo la patica, logro que él me dé a mí un reforzador. Exactamente, es el chiste flojo que utilizamos en psicología, pero sirve precisamente para eso, es desde qué perspectiva estamos analizando esas secuencias de comunicación, porque eso va a determinar una serie de elementos que generan adicionalmente algo que en psicología también estudiamos, que son profecías de autocumplimiento, que se dan justamente por esa puntuación, y que antes de la grabación me estabas poniendo un ejemplo de ello, de una interacción entre timidez o no. Ah, ok, sí. También cuando, por ejemplo, decimos es que yo te regaño porque tú te retraes, y el otro dice yo me retraigo porque tú me regañas. Entonces fíjate que aquí empezamos muchas veces, es una secuencia interminable. Entonces vamos a aterrizarlo un poco más. De pronto yo estoy callada y entonces tú empiezas, ¿qué te pasa? ¿Sí? Ok. Y yo más callada, tú más insistes en la pregunta. Si nos van a preguntar un externo, bueno, y es que, ¿qué es lo que pasa con ustedes dos? Mi puntuación puede ser, yo guardo silencio cada vez que él me pregunta. ¿Y tú? Digo, es que es tan callada que me obliga siempre a estarle preguntando qué le pasa para que se mueva. Es que parece ahí un cadáver a veces. Y entonces a mí me molesta que tú estés siempre regañándome y regañándome, por eso yo no hablo y me retraigo. Y a mí me molesta que tú siempre estés callada y callada como si no te importara esta relación, y me toca entonces hablar por los dos. Cada uno lo está puntuando la secuencia desde un punto de partida distinto, y a su vez cada uno de nosotros estaríamos queriendo negar la manera del otro de querer imponer su puntuación. Y entonces acá tenemos un asunto que es fundamental. Por eso les decía, al inicio estábamos conversando, no es de verdad o mentira, quién tiene la razón o no. Porque aquí cada uno lo está viendo, y desde donde lo está viendo para él es verdad. Entonces si estamos, acá lo que queremos es, ahí sí, hacer conciencia de la puntuación de cada uno, que es de lo que no se han dado cuenta. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto creo que es lo que realmente genera que hayan muchos desacuerdos. Pero ¿qué sucede, Alge, cuando estas secuencias comunicacionales se van repitiendo y se van manteniendo en el tiempo? Ahí es cuando comenzamos a hablar de otra palabrita. Ya esas ya no es solo la puntuación, sino que la secuencia de la relación le llamamos patrones. ¿Y por qué le decimos patrones? Porque se reproducen casi siempre de la misma manera. Y se repiten en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos patrones? Que generalmente no los hacemos cuando se presentan las secuencias de hechos. Dejamos quizás el malentendido y no sabemos cómo metacomunicar, es decir, cómo vamos a hablar de eso que estamos observando, de lo que está pasando, porque además es que nos cuesta trabajo. Por eso la importancia de acudir a terapia, porque el terapeuta tiene una visión muy particular de observar el todo, no solo la parte, y puede dar unas opiniones totalmente distintas. Además, porque quien interviene detecta algo que la misma pareja no se ha dado cuenta, las reglas que rigen ese patrón. Y cuando estamos hablando de reglas, no es que se hayan puesto de acuerdo
cómo se va a dar el patrón. Reglas en comunicación, estamos diciendo conductas rigidizadas, es decir, A siempre es A, el otro B siempre B, y cuando se encuentran va a producir la misma situación. Vamos a dar un ejemplo de cómo muchas veces empiezan a constituir las reglas. Entonces pensemos cuando dos personas ya están iniciando una relación, están saliendo, van como de pronto el primer mesecito de estar saliendo, y entonces él, muy querido, la lleva a su casa, él se va a la suya y le manda un mensajito: ya llegué. Ay, qué rico, me alegra que hayas estado bien. Sigue pasando. Y siempre es lo mismo: ya llegué, aunque bueno, ¿qué pasa cuando un día a él se le pasa decir ya llegué? ¡Ay, Dios! Ahí viene un reclamo que puede estar, o un reclamo velado, es decir, ya no está pensando en mí, o sea, sonando todavía con azúcar, o ya de manera un poco más fuerte. Claro, y entonces aquí se hace evidente la regla, porque parte del reclamo es: ¿por qué no me avisaste que llegaste? ¿Sí? O no has llegado, o a dónde te fuiste, o ta. Entonces, ¿cómo empieza a evidenciarse la regla? La regla la construimos con lo que tú empezaste a comunicar, con tus conductas, cómo esa conducta inmediatamente ayudó a que yo emitiera también otras y secuencias comunicacionales, cómo al irlo manteniendo en el tiempo lo fuimos habituando y se convirtió en la regla. La regla es: cada vez que llegues me avisas que llegaste. Y no la hablamos. Y no la hablamos. La construimos y no la hablamos. Pero en el momento en que esa regla se rompe es que nos damos cuenta que era una regla. Exactamente. Es ahí cuando se rompe la regla. Y además ninguno era consciente que la había constituido. Si se dan cuenta, entonces, la insistencia que hemos hecho es, volvemos, cómo estamos puntuando esas secuencias de comunicación, sobre todo aquellas que nos están trayendo problemas. Muy bien. Ahora, cuando hemos dicho que es importante metacomunicar, y creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, ¿cómo les podríamos decir a ellos, bueno, qué se necesita para poder metacomunicar y de pronto no llegar a tantos desacuerdos? Porque este es el común en las consultas. Justamente, la metacomunicación también tenemos dos salidas. Una es, listo, salirnos nosotros y mirar la comunicación desde fuera en la medida en que podemos mirarlo, y mirándonos como si fuéramos un tercero imparcial. Esa es una manera. Pero sabemos además que eso tiene un límite, va a llegar hasta un punto. Cuando la situación es más problemática, busquemos ahora sí ayuda a un profesional. Y mira que muchas veces una de las cosas que yo les digo a las parejas es importante sacar un tiempo, preferiblemente a la semana, si no pues cada 15 días, donde no importa si es en la casa, ¿sí? Es válido, pero sí un espacio, y ese espacio es para hablar cómo nos estamos sintiendo en la relación. Y entonces ustedes van a decir: ¿y tenemos que preguntar eso cada 8 días? Yo diría: sí, pues yo le pongo 8 días. ¿Por qué? Porque podemos empezar a decir cómo me siento, pero cómo te sientes, escuchando activamente y pudiendo decir: bueno, es que la verdad esta semana me sentí un poco incómoda porque te vi como muy callado, te vi como muy retraído. Yo te lo pregunté, pero igual estuviste como, no sé, no me pusiste cuidado. Ahí ya podemos dar paso, ¿cierto? A que el otro hable y a que el otro pueda expresar. Entonces, ¿tú qué piensas de esos espacios? Esos espacios son importantes, pero tenemos que hacer un elemento de anotación inicial. No lo tomen como si fuera una planeación estratégica, pues un DOFA. No, esto no es un DOFA. No es tampoco el espacio de la crítica. No, es que el asunto es, sencillamente vamos a conversar cómo nos fue. Y ese cómo nos fue nos va a llevar a ese asunto de, igual, desde mi puntuación,
lo que yo sentí. Y entonces, por supuesto, como es lo que yo sentí, es el cómo me fue en todo este aspecto. Entonces, en una apertura, la otra persona igual escuchará activamente y dirá: me sentí igual, no me sentí así, me sentí de manera distinta. Pero no estamos cayendo entonces otra vez quién tiene la razón, porque es cómo vi yo la semana, cómo me sentí en la semana. No estoy juzgando a la otra persona. Si comenzamos los juicios, se nos agravan los problemas de comunicación. Claro, porque fíjate, acá dices algo muy importante, los juicios, pero es que esos juicios también parten de una puntuación, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre estar pendientes, y eso ya es otro tema, no solamente de lo que decimos, de las palabras, sino, como lo hemos dicho y lo vamos a profundizar, lo que acompaña las palabras. Pero también, por ejemplo, cuando tú dices que me viste callado, ¿en qué momento me viste callado y ante qué situación? Inmediatamente me lleva a mí bueno, fue tal día, tal cosa, porque desde ahí yo parto, esa es mi puntuación. Y de pronto cuando yo digo, vi esto en ese momento, es, ya, sí, me acordé. Eso creo que fue el día que yo tal vez tuve una reunión en el trabajo. No habíamos hablado de esa reunión en el trabajo y de pronto tú no te diste cuenta que esa reunión algo tuvo que ver en que te sintieras de esa manera. Entonces fíjate que es, sí, lo que vi puede ser, pero ahora doy la oportunidad para que tú me digas qué ocurrió y que tú también te puedas observar en esa secuencia. Y en esa observación de secuencia, en esos espacios que tenemos que sacar, también tenemos que hacer algo, y es no volverlo una cosa sagrada y seria en ese sentido, porque volvemos otra vez, rigidizamos, y entonces si siempre lo hacemos en la sala, por ejemplo, en esas dos sillas del comedor, ya se convierte en amenazante. Entonces, cuando vemos esas dos sillas, inmediatamente ya nos vamos a predisponer. Claro, de hecho yo diría, no lo rigidicemos y sí podemos jugar más bien a ritualizarlo y meterle distintos elementos donde realmente yo y nosotros sigamos sintiendo, es que tenemos una cita. Pues recordemos cómo eran las primeras citas. Tenía algo de emoción, tenía algo bonito, era un nos vamos a conocer. El gran problema es que a veces nos olvidamos que podemos seguir teniendo muchas primeras citas. Ese elemento nos lleva a fantasía, que ya lo dijimos, la fantasía es fundamental en la pareja. Y entonces la fantasía siempre reaviva el amor romántico. Entonces es un elemento. Y además de la fantasía, la curiosidad. Entonces es la curiosidad por siempre conocer a la otra persona, dejarnos sorprender. Entonces por eso no es tanto evaluación como la curiosidad de... ¿Qué es la seducción? Que eso nos daría para otros temas. Entonces, si podemos ir ya como precisando, ¿sí? Hemos hablado de la puntuación, hemos hablado de la importancia de la interacción, hemos dicho que la puntuación tiene que ver con la manera desde donde yo parto para definir la interacción, y eso en últimas, si hablamos de algún principio de la comunicación, ¿cuál viene siendo entonces? Entonces, a partir de ahí decimos en comunicación que esa, que es en acción. La relación depende de cómo cada miembro puntúa esa secuencia. Exactamente. No se trata, como ya lo hemos dicho, de quién tiene la verdad o no, cada uno la tiene. ¿Y por qué? Y si damos respuesta, y así no ocurrieron las cosas, así no ocurrieron para ti, así ocurrieron para mí. Pero ahora yo quiero ver es cómo ocurrieron para ti también. Y a eso implica entonces tejer historias comunes. Eso genera memoria común, emociones comunes y un crecimiento de la pareja. Perfecto, bueno, yo creo que ya hemos abordado el tema. Como siempre, el tiempo se nos limita y les hacemos una invitación muy especial. Si este contenido ha sido importante para ti, si crees
que le puede ser de utilidad a otra persona, nos ayudas mucho si lo compartes. Y por otro lado, también nos ayuda, nos estimula, nos emociona cuando vemos que tú le das tu like. Gracias. Chao. Chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.